Amada familia, bendiciones, Shabbat Shalom. Estamos predicando los últimos minutos aquí en la tierra. Hoy vamos a tratar un tema que se da sobreentendido en la iglesia. Se tiene sobreentendido, sobreestudiado, y es sobre las maquinaciones. Y vamos a hablar de las maquinaciones del diablo y cómo funcionan las maquinaciones en las personas y cómo funcionan las maquinaciones en los corazones. Tú que comienzas a vernos, yo quiero bendecir tu vida. Bendigo tu corazón, bendigo tu alma, bendigo tu cuerpo, bendigo tu salud, bendigo tu prosperidad, bendigo tu entendimiento y oro en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, que recibes esta palabra para que tengas un completo raciocinio y conocimiento de lo que en verdad son las maquinaciones en la tierra, las maquinaciones del diablo, las maquinaciones en el hombre y las maquinaciones que se dan a través de las circunstancias que conspiran para las bendiciones del hombre. Así que bienvenidos a nuestro tema hoy, las maquinaciones del diablo. Venga conmigo al libro de Romanos, capítulo 1, por favor. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Y mientras tú buscas en tu Biblia, mientras tú llegas allá, quiero contarte qué significan maquinaciones. Las maquinaciones son estrategias o trampas de maldad que usa el maligno en contra de los hombres. Y aquí es indistingo, sin importar si son cristianos, creyentes o si profesan alguna o no religión. Son trampas, son estrategias, estratagemas que usa Satanás para afrentar al hombre. Nace esto, lo diseña el libro de Ezequiel capítulo 28 en el cielo. Mire que las contrataciones, la maldad, el pecado, la soberbia, la iniquidad, la idolatría, el orgullo, nacen en el cielo. Y no quiero decir que sea en el cielo como tal, sino en el corazón de un ángel que ministraba la gloria y el fuego de Dios, la gloria de nuestro Padre eterno. Y este ángel, queriendo apropiarse de la majestad de nuestro Padre eterno, comienza a compartir esta contratación, esta estrategia o esta trampa, esta maquinación con los demás ángeles. De tal forma que convence a una tercera parte de los ángeles de la creación. Así que millones de millones de millones de millones de millones de ángeles fueron convencidos para seguir a Satanás. Y quiero decirte algo, presta mucha atención a lo que te voy a revelar. El diablo no le dijo a estos ángeles que agredieran a Dios o que se levantaran contra Dios, sino que los convenció que él tenía una unción y poder y gloria parecida a la de Dios. Y los convenció que lo siguieran a él, pero él no les estaba diciendo que era rebeldía, que era rebelión, que era orgullo, que era idolatría, lo que él estaba poniendo en sus corazones, sino que los convenció con cosas buenas, muy seguramente diciéndoles que él los iba a llevar al estadio de gloria, al estadio de perfección y de poder que él estaba ostentando en ese momento. Imagínense cómo son las estrategias de maldad, las maquinaciones, las trampas del diablo. Dicho esto, se extendió en el mundo, estoy hablando del cosmos, primer y segundo cielo, un espíritu maligno de maquinación, un espíritu maligno de idolatría, de orgullo, de vanagloria, que fue derrotado por la verdadera presencia y gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Qué ocurrió acá? El diablo, en su anhelo de venganza, quería destruir todo lo que ya no pudo poseer. Y en este espíritu de odio, de venganza, de obstinación, de idolatría, de egocentrismo, de maquinación, de contratación, cuando el hombre fue creado por nuestro Padre eterno, también quiso destruir la creación perfecta de Dios. Porque aquí viene la segunda revelación. Nuestro Padre, viendo las contrataciones y las maquinaciones del diablo, dijo en su espíritu, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26,
voy a crear al ser perfecto para que me adore, para que me ame, para que sea mi amigo, para que sea mi compañía, cosa que poco a poco le estaba siendo entregada al lucero de la mañana o a luz bella en el cielo. Si Satanás no hubiera pecado contra nuestro Padre, hubiese sido mucho más cercano de lo que era, de lo que fue en ese momento en los cielos. ¿Y por qué puedo afirmar bíblica y teológicamente que esto es verdad? Porque la misma palabra en el libro de Judas enseña que hay ángeles que están frente al trono de Dios, que hay ángeles que observan la gloria de Dios, y eso lo podemos entender en el libro de Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 14. Hay ángeles que observan la gloria de Dios, pero hay otros que no. Quiere decir esto que hay ángeles cercanos a nuestro Padre eterno y cercanos a su gloria y otros no. Hay ángeles que ministran su gloria y obedecen sus órdenes y son mensajeros de él y otros no. Dicho esto, amada familia, las maquinaciones tienen una connotación y una revelación espiritual demasiado grande. Miremos ahora, como les prometí, ya les hablé sobre las maquinaciones en el cielo, en el mundo, y estoy hablando del primer y segundo cielo, veámoslas ahora en la tierra y luego veámoslas en el hombre. Cuando viene a la tierra, eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 en adelante, dice la bendita palabra a través de los labios de nuestro Señor y Salvador, que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Quiere decir que ahí vino Satanás y volvió a dañar, vino Satanás y dañó la creación del Señor. Puso su monstruosidad, destruyó, sí, no destruyéndola, sino poniéndola fea, por decirlo de esta forma, aborrecible a los ojos de Dios la creación. Y tuvo nuevamente, verso 2, Génesis, Berechit, capítulo 1, verso 2, que poner orden nuestro Padre Celestial nuevamente en la creación. Y allí es cuando ya decide poner al hombre aquí en la tierra. ¿Cómo sucede ahora en el hombre? Las maquinaciones del diablo, las contrataciones, las estrategias, las trampas que Satanás pone en los corazones, en las mentes y en los cuerpos de los hombres. Vamos a hacer un estudio bien concienzudo de esto. Si quiere tomar nota, tome notas de estos versículos que te van a llevar a una revelación sobrenatural. Y empezaremos con el libro de Romanos capítulo 1, después del verso 18. Haremos un énfasis muy especial en el verso 21 y 22. Luego, la consecuencia de estas contrataciones y maquinaciones que las vemos nosotros en el verso 24 y en el verso 28. Luego, dice la palabra que nuestro Padre entrega a una mente reprobada a estas personas que están en estas estrategias malignas, en esta idolatría, en esta vanidad, en este orgullo. Es un eufemismo, de verdad. Esto es increíble. Luego estaremos nosotros en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 16. Allí voy a enseñar algo importante donde los hombres no pueden ni siquiera, estas personas que están contaminadas por este espíritu satánico, no pueden dormir si no hacen mal. Entre esos vemos nosotros al ilegítimo presidente de Colombia, a todos sus sátrapas, a toda la gente que hace tanta maldad, de las cuales su juicio, el juicio de Dios, se va a revelar en contra de ellos. Ya lo vamos a ver. Luego estaremos nosotros en el capítulo 2 del libro de Romanos también. Todo ese capítulo 2 trae una revelación sobrenatural de cómo van a ser eliminadas y exterminadas estas maquinaciones. Luego nosotros encontramos cómo caminan estas manipulaciones, maquinaciones, trampas y estratagemas en los hombres. Y eso lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículos 24 al 26. Luego encontramos nosotros en el libro de Salmos, capítulo 36, verso 4, cómo funcionan. Y tenemos que meditar en ellas para que podamos discernir el movimiento satánico, repito, de estas maquinaciones malignas. Luego lo encontramos también en el Salmo capítulo 7, verso 16, y vamos a continuar luego con el libro de Proverbios, capítulo 14, versículos 16 y 17. Comencemos. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, ¿cómo son fundadas, entenebrecidas en los seres humanos? Dice la palabra del Señor. Y esto me impacta muchísimo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo primero que hace, escúcheme, las maquinaciones del diablo en el ser humano es detener con injusticia la verdad de Dios. Pero dice la palabra que nuestro Padre eterno va a derramar sobre ellos ira contra todas y cada una de las cosas que estos hombres hacen. Permítame leer nuevamente este maravilloso versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, todo el mundo la va a ver. Wow, esto es potente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Paremos ahí un momentico. No hay un solo ser humano, y no puede ir ningún humano ahora a decirme, ningún cristiano o ningún teólogo o ningún impío, que la palabra de Dios no ha sido predicada en todo el mundo, ya ha sido predicada en todo el mundo. Hasta el más impío conoce, escúcheme, hasta el más impío conoce que existe un Dios todopoderoso, que existe un cielo, que existe un infierno, que va a haber un juicio, pero que han cerrado sus oídos para no escuchar, para no querer entender, por la sencilla razón que no se quieren comprometer a dejar el gustico, su pecado. Se lo repito, cierran sus oídos para no continuar oyendo, para no discernir, pero sobre todo para no obedecer la palabra de Dios, porque tienen que dejar su pecado, tienen que dejar de pecar. Y entonces se abstraen en sus razonamientos superfluos y la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad que ellos hacen, porque detienen la palabra de Dios. Esto es tremendo, es poderoso. Venga conmigo, permítame leer ese verso 19 nuevamente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es tan hermoso. Hablemoslo de una manera sencilla, en un lenguaje procaz. Hay carros en la tierra, hay semáforos. Hay carros en la tierra, hay semáforos, hay policías de tránsito. Hay carros en la tierra, hay semáforos, hay policías de tránsito, hay vías. En una palabra concreta, hay logística. No creas que en el cielo no existe esto también. Obviamente, no sé si habrán semáforos, no sé, pero sé que hay carros de fuego en el cielo, sé que hay vehículos en el cielo, sé que hay muchas plataformas para moverse en el cielo, sé que nos vamos a mover también en el Espíritu así, en el Espíritu Santo, en nuestro Señor el Ruach HaKodesh, e iremos de un lugar a otro con la unción del pensamiento, pero también hay carros de fuego. Y por todas partes la Biblia lo dice. Si hay carros de fuego, la Biblia dice que hay calles y que las calles en el cielo son de oro, aleluya. Y si hay mar en la tierra, en el cielo hay el mar de cristal y de fuego, aleluya. Y si hay ríos en la tierra, en el cielo también hay el río de la vida. Y si hay árboles en la tierra, en el cielo está el árbol de la vida y del bien y el mal, aleluya, gloria a su nombre. Esto es poderoso lo que estamos hablando aquí. Estoy hablando de una forma muy profusa, pero muy sencilla. Muy profunda, pero también muy entendible a cualquier persona. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, Génesis capítulo 1, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Todo lo que tú ves en la tierra, la tecnología, computadores, etcétera, etcétera, todo eso lo revela que nos revela el poder, la deidad, la gloria, la unción de nuestro Padre Celestial. Pero mire esto, no puedo entender, aleluya, cómo los cristianos no pueden discernir que no se puede practicar el pecado como dice el primer libro de Juan, pues los que practican el pecado son del diablo, que aún miren las cosas del mundo sabiendo que el mundo pasa sus deseos, pero los que hacemos la voluntad de Dios permaneceremos para siempre. Es una revelación de cómo un sencillo pensamiento, escúcheme, una sencilla palabra dicha por alguien antisonante puede operar
con toda la iniquidad y velar la razón y el justo juicio de una persona. Lo que estoy diciendo es, no escuches a personas que no te hablan la verdad bíblica. No escuches a personas que te vienen a traer cuentos. No escuches a personas que te vienen a traer chismes. No escuches a personas que son rebeldes, pero aparentan un estado de piedad. No escuches a personas que realmente no tienen un corazón limpio. Y entonces, como dice 2 Corintios capítulo 10, ¿tienes que quitarte del mundo? Absolutamente no. Solamente que tienes que andar en oración, pidiéndole a nuestro Señor el Espíritu Santo que te revele todas las cosas y la razón de ser de las personas. Es que no todo, ya lo estaba yo hablando aquí, Proverbios 4:16, no todo el que dice que es cristiano es cristiano. Por favor, preste atención a esto. No escuche personas que no están en esta misma unción, en esta misma revelación. Las grandes sectas satánicas han salido de iglesias cristianas, de pastores cristianos. Las sectas Pare de Sufrir, Creciendo en Gracia, los Testigos de Jehová, y etcétera, y etcétera, y etcétera, han salido de los lomos de una supuesta sana doctrina. Para poder discernir ello, tú tienes que orar profundamente y pedir, repito, la revelación de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Miremos pues el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿se da cuenta? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire cómo la misma palabra confirma lo que te acabo de decir. Yo no puedo decir ni enseñar nada que no revele la palabra, que no lo diga la misma palabra. La Biblia se revela a sí misma, pero nuestro Señor, el Espíritu Santo, es el que nos lleva a este estadio de revelación. Venga conmigo, permítame, vuelvo a leer el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nuestro Padre lo permite, ya lo vamos a ver aquí en los versos 28 en adelante, aleluya. Versos 21 y 22 y en el verso 24 y 28. Venga conmigo, por favor. Verso 26, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y aquí vemos toda la idolatría. Y aquí vemos el pecado de zoofilia, de bestialismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Sé que tiene un nombre ahora, pero no lo recuerdo, pido perdón. Pero ahora la moda es que hay hombres y mujeres que se disfrazan de animales y dicen que ellos son esos animales. Por favor. Eso es bestialismo. Sé que tiene una moda ahorita, no sé cómo lo dicen, perdóneme. En ese aspecto no soy ignorante, solo no recuerdo la palabra, pero hoy en día ¿no has notado que los jóvenes para decir lo mismo tienen un lenguaje diferente? Parece que los jóvenes de hoy en día hablan otro lenguaje, estuvieran como en otro planeta Tierra paralelo a este. Bueno, en fin, sigamos aquí. Y cambiaron la gloria a Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, de cuadrúpedos y reptiles. Lo que vemos hoy en día, ya lo repito, hasta con cadenas salen por las calles. Eso ya es voz populi. Venga conmigo, por favor. Ya que verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto, preste atención a este verso 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambian el uso natural, que es el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y vemos las mujeres en estadio de lesbianismo, en estadio de bestialismo y teniendo relaciones por orificios que no son los ordenados por Dios. Esto es fuerte decirlo, pero tengo que decirlo. Perdóneme. Y está escrito en la palabra. Y nuestro Padre eterno es el que entrega a estas personas a esas pasiones vergonzosas por guiar el uso natural del cuerpo. O sea, nuestro Padre permite eso, Él no se molesta. Él no se molesta con las personas que tienen un pensamiento diferente, que están desviados, que no, hay que orar por ellos. Ellos necesitan que nuestro Padre eterno quite esta iniquidad de sus mentes, de sus corazones. Ellos necesitan de Dios más que nunca, porque ellos tendrán un pago, lo vamos a leer ahora, muy fuerte en el infierno, aleluya, a estas personas que practican estas cosas. Bendito es su santo nombre. Venga conmigo, por favor, verso 28.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire, él no está diciendo que sea él, son los hombres. Los hombres son los que deciden si creen o no en Dios, si se apartan de la iglesia o no, si se apartan de la creencia, si ayunan, si oran, si leen Biblia, si realmente son o no cristianos. Somos los hombres los que tomamos esa decisión. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Yo creo que esto no necesita mayor explicación. Venga conmigo, por favor, al libro de Proverbios capítulo 4, verso 16. Libro de Proverbios capítulo 4, verso 16. Y yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesús, que tú no seas uno de esos, pero también le oro a nuestro Padre Celestial para que nunca vayamos, el Señor nos guarde, a caer en esta clase de pecados. Porque lo más sencillo para pecar, escúcheme, es creer que no somos pecadores. La forma más sencilla de caer es creer que ya estamos arriba. La forma, por eso dice la palabra, tú que predicas, ¿por qué no te predicas a ti mismo? Y tú que estás allá arriba, que estás bien, cuide que no caigas. Eso es lo que dice la palabra. Aleluya. Verso 16, dice la bendita palabra del Eterno. Esto es realmente maravilloso. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, si no han hecho el mal. Permítame, yo subrayo esto en mi Biblia. Es nueva, la estoy apenas comenzando a usar. Me gusta mucho, bendito es su santo nombre, subrayar las cosas maravillosas que el Padre nos revela. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Ellos buscan, mire cómo este gobierno de Colombia, cómo estas personas insanas, impías, ellos no ayudan sino a los narcotraficantes, a los terroristas, a las personas desviadas sexualmente, a las personas drogadictas. Los amigos de ellos son esos. Porque dice el adagio popular, eso se encuentra en el libro de Romanos capítulo 12. Pero el adagio popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y usted no ve al señor presidente Gustavo Petro andando con personalidades del mundo. No, usted lo ve andando con personas que son productores de radionovelas de narcoterrorismo. Los ve con actores pornos y aún los pone disque de ministros. Oiga, esto no pasa sino en Colombia. Nuestro Padre Eterno reprenda al diablo y le pague conforme a sus obras. Porque estas personas no duermen si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Yo les ruego a usted en el nombre de Jesús, apártese de estas personas, por favor, que solo piensan en hacer el mal, que solo están pensando en disfrutar sus placeres, que odian a Dios, que hacen pactos satánicos, que van donde los brujos y los cogen con ramas y los golpean y los escupen y hacen estos pactos diabólicos. Por favor, entienda que esto desagrada a Dios y que el juicio de Dios no se demora. Miremos, antes de continuar en Proverbios, miremos por favor el libro de Romanos capítulo 2. Libro de Romanos capítulo 2. Mire lo que dice la palabra del Eterno. Por lo cual eres inexcusable. Libro de Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí está hablando a los pastores, aquí está hablando a los profetas, a los apóstoles, a los diáconos, a los líderes, a los aquí está hablando a todo el mundo, sobre todo está hablando a nosotros los que predicamos el evangelio del Señor. Y por favor preste atención, aleluya, porque estamos hablando del justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. O sea que tenemos que pedirle al Señor es que nos libre. Tú que estás bien, cuida que no caigas, por favor. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, o sea, según la Biblia. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos 13, 14 y 15, sobre todo el verso 15. Encontramos un juicio allí donde Satanás es echado en el infierno con la bestia y el falso profeta, y se encuentra en el capítulo 20 también del libro de Apocalipsis, verso 10. Y el diablo que los atormentaba, el diablo que los engañaba, fue echado al lago de fuego y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Oh, por favor, que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Yo llevo años tratando
de crucificar el hombre viejo que hay en mí. Llevo años tratando de dejar el pecado, pero no lo podemos lograr. Escúcheme bien y hablo contigo, hombre de Dios, mujer de Dios. Tú que me escuchas, yo te bendigo. Pero tú no puedes dejar el pecado si tú no se lo pides al Señor. Tú no podrás tener revelación de esto que estoy hablando si tú no le dices al Señor que te lo muestre, que te lo revele. Si tú no lees palabras, si tú no comes Biblia, tú no podrás ser libre. Tenemos que pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y que nos dé el poder de Él que se encuentra en Efesios 6:10, lo enseñé en el seminario de ayer, para poder dejar de pecar. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé asco, toda clase de contratación, toda clase de maquinación, toda trampa del diablo, que nos dé asco toda clase de pecado. Si no, será totalmente imposible. Y hablo con los jóvenes, si nos dejamos tocar, si se dejan tocar, si se dejan besar, si allá hay pecado ahí. Ahí está Satanás poniendo emociones y sensaciones. No podemos ni siquiera mirar, dice la palabra que el cristiano ha percibido, huye, corre. Es preferible correr que no caer en tentación. El Padre Eterno nos guarde y nuestro Padre Eterno reprenda a Satán. Sigamos leyendo aquí. Verso 2 del libro de Romanos capítulo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, la Biblia dice que en Hebreos capítulo 10, después del verso 22, que Él es fuego consumidor y que los va a destruir. Aleluya. En Lucas capítulo 6 también habla de esto, en Lucas capítulo 7. Leamos. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mire, por favor, la palabra ahí en el libro de Pedro, primer y segundo libro de Pedro, dice lo tremendo que va a ser el juicio para nosotros los pastores. Por favor, tenemos que abstenernos de toda clase de mal y tenemos que enseñar la verdad al pueblo, como dice el libro de Daniel capítulo 12, versículo 3, pero tenemos que hacerlo sinceramente. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos lleve, que nos guíe al arrepentimiento. ¿Por qué? Por su rajamín, por su misericordia. Señor, dame el poder de dejar de pecar, revélame, dame asco por el pecado. Señor, muéstrame. Pero si el cristiano no se lo pide, Dios no se lo va a dar. Lo estamos leyendo aquí. Mire esto. Wow. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Verso 5. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios. Preste atención a esto. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada persona que conoce el Evangelio, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, diácono, líder, intercesor, si no tiene un corazón arrepentido de verdad, atesora ira para el día de la ira, el día que nuestro Señor revele su justo juicio. Nuestro Padre Eterno nos guarde, nuestro Padre Eterno nos libre, nuestro Padre Eterno nos lleve al arrepentimiento, nuestro Padre Celestial nos revele esta verdad que nos está mostrando hoy. Aleluya. Continuemos, verso 6. El cual pagará a cada uno según sus obras. Gracias. El cual pagará a cada uno según sus obras. Mire, familia, eso está en 2 Corintios 5:10. Eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Eso está en Apocalipsis 20:15. El cual pagará a cada uno según sus obras. Que no seamos, Dios nos guarde, de esos cristianos que no pueden dormir si no hacen mal. De esos cristianos que no pueden dormir si no hacen caer a alguno. No, no pasa nada. No se preocupe. Dios entiende. Dios sabe que nuestro cuerpo pues es débil, pero el espíritu está pronto. No, hermanito, hermanita, no se preocupe que Dios es bueno. No. Aléjese de esas personas. Aléjese de cristianos que tú sabes que son cristianos y hacen todo lo contrario a lo que dice la palabra. Aléjese, huya, corra. Corra por sus vidas, dice el apóstol Pablo. Continuemos. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Mire esto tan lindo. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad.
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Aquí nos nombra a todos. Dios nos guarde. El Padre nos guarde y estemos en ese versículo 8, en ese versículo 7, perdón. Vida eterna, aleluya, a los que perseveramos en bien hacer y a los que buscamos la inmortalidad. Bendito es su santo nombre. Familia, por favor, abstengámonos aún de los pensamientos. No escuchemos, repito, a personas que vienen a hablarnos cosas que no edifican. Si no edifica, te resta. Yo lo enseñé en el seminario de ayer. Lo del mundo, lo que hay en el mundo que no te edifica, te resta. Te quita unción, te quita fe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Toma un buen tiempo para leer la santa palabra, la Santa Escritura. Toma un buen tiempo para orar. Toma un tiempo para meditar. Toma un tiempo para auscultar esta palabra. Toma un tiempo, y dije auscultar, para que tú auscultes tu corazón. ¿Realmente estás creyendo para salvación o estás creyendo para condenación? ¿Estás creyendo para caminar en la palabra o estás creyendo para cerrar tus oídos a ella? El Señor nos guarde, aleluya. El Señor nos guarde. Bendito es su santo nombre. Proverbios capítulo 26. Mire lo que dice la bendita palabra del Eterno. Proverbios capítulo 26, versículo 24. Yo le ruego, amado, continúe conmigo en la palabra. Ya vamos a terminar. Pero quiero leer estos versículos para que se aclare toda duda. Las maquinaciones del diablo son trampas, son maquinaciones, son contrataciones, son subveticias, son pensamientos allí nublados, son deseos, son sentimientos. Lo que el diablo pone en los corazones de los cristianos para poderlos robar, para poderlos apartar de la bendición. Usted tiene que estar auscultando día a día cómo se encuentra con el Señor. Es más, le voy a dar una clave, un tip, para que usted sepa si se encuentra en la voluntad de nuestro Padre Celestial, si está en la buena voluntad, en la agradable voluntad de Dios, que es comprobable. ¿Estás disfrutando el día? Si tú no estás disfrutando tu día, preocúpate, piénsalo. Yo lo pienso cada momento. ¿Estás disfrutando, Fernando? Sí. Entonces estoy en la voluntad de Dios. ¿Te sientes en paz? Sí. Porque el pecado no trae paz. El pecado trae iniquidad, esta contratación, esta maquinación. Dios no te escucha, Dios no, ya pecaste, ya, bueno, ya tú sabes esto. Venga conmigo, verso 24, aleluya. Dice la palabra del Eterno. El que odia, preste atención a esto. Oh Dios mío, esto aquí revela todos los pensamientos y lo que maquina el corazón. Escuche, escuche. El que odia disimula. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. He estado toda la mañana pensando en este versículo, por eso no quise terminar. 7 maquinaciones. ¿Usted sabe de qué está hablando nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, nuestro Señor, el Espíritu Santo aquí? ¿Me permite volverlo a leer? ¿Cuántos amigos tienes tú que buscan tu mal? ¿Cuántas personas cercanas? ¿Cuántas personas que te ayudan? ¿Y tú puedes discernir eso en tu corazón? Si tú no tienes una intimidad con Dios, no lo podrás discernir. Muchas veces yo estoy orando, el Señor me dice, mira, mira esto, mira esto, mira esto. O alguien se acerca a hablarme, y yo lo escucho atentamente y yo veo esto. Sencillamente, a veces lo digo, a veces no lo digo. ¿Pero por qué? Por no ofender más, porque no se llenen más de motivos. Pero si hay un verdadero hombre de Dios, él sabe, porque Dios le revela. Mire esto, cuídate de tus amigos, cuídate de tus amigos. Cuídate de tus amigos. Tengo pocos amigos, pensaste. Escuche esto. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Cuáles son esas 7? Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación.
Wow. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Cuántas veces tú has leído esto en tu palabra, en tu Biblia? 7 maquinaciones. Wow, tremendo, ¿verdad? De tus amigos, de los que dicen que te aman. ¿Qué debo hacer, apóstol? ¿Se sintió triste? ¿Se asombró porque le dije lo que estaba pensando? Sí, me están diciendo que sí. ¿Sabe qué hay que hacer? Arrodillarse y orar. Y pedirle a nuestro Señor que nos revele quién está a nuestro lado. Nos va a doler. Nos va a doler. Pero la palabra de Dios es eterna y para siempre. Y es preferible que una persona se sienta mal, que tú te sientas mal, que esa persona que te hace daño se sienta mal también, pero que sepa que Dios te habló a ti y que te apartes, porque esa persona te puede hacer caer en pecado. Créame, yo sé por qué se lo digo. Aleluya. Continuemos. Vamos a terminar. Wow. En el capítulo 14 del libro de Proverbios, versículo 16, habla de aquellos que se creen sabios y habla también de los que sí son sabios. Pero también habla de estas maquinaciones en esos corazones y que estos se las dan de precavidos y tratan de evitar el peligro. Pero mire esto, libro de Proverbios capítulo 14, verso 16, dice la palabra, el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. No, eso no es conmigo. Yo he orado, no, yo estoy bien con Dios. Se lo repito, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Y mire este verso 18 que me impacta profundamente. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Aleluya, qué palabra tan poderosa, amada familia. He estado realmente conmovido y he estado elucubrando estas palabras y he estado pidiéndole al Señor que me revele. Yo quiero que nuestro Padre Eterno te revele a ti también. Voy a rogarte algo. En el Salmo capítulo 36, versículo 4 dice la palabra, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Dice la palabra que el malvado en su cama es donde sus elucubraciones son malas y donde no le importa ni 5 apartarse del mal. Huye de estas personas. En el Salmo capítulo 7, verso 16 dice la palabra que su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. En otras palabras, como estamos leyendo en el libro de Romanos capítulo 2, el Señor traerá un justo juicio sobre esas personas. Así que no te preocupes, Salmo 37, versículo 1 y 2, terminemos ahí. Por todo lo que hace el malo, no te preocupes. Nuestro Padre Eterno traerá un propio juicio sobre ellos. No te preocupes por lo que ellos hacen mal. Y esto me ha traído mucha tranquilidad y ha sacado mucha amargura de mi corazón. Y yo sé por qué se lo digo. Hay que orar para que nuestro Padre Eterno no permita la inmundicia en el gobierno de Colombia. No permita esas maquinaciones que hacen ellos todos los días. Pidámosle al Señor, y Él está cumpliendo nuestra oración, está sacando a la luz todos esos pactos y maquinaciones que han hecho en secreto. Mire todo lo del señor Roa allí en Ecopetrol. Miremos todas las maquinaciones de estos ministros. Mire, no está quedando títere con cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor nos reveló a nosotros, la Iglesia Internacional, el Camino es Cristo, que oremos para que el Señor confunda sus planes y para que esos contubernios que hacen en lo más profundo y en lo secreto salgan a la luz y que el Señor levante jueces y magistrados conforme al corazón de Dios para que les paguen conforme a sus obras. Ahora citaron para un paro el 11 de junio, así que tenemos que orar nuevamente para que el Señor confunda sus planes y ponga espíritu de temor y estupor sobre estos sinvergüenzas y no puedan hacer nada. Mire cómo ellos mismos, este señor de la cruz, se confiesan diciendo que ellos están haciendo mal
Y yo le oro al Señor todos los días para que la justicia divina y la justicia del hombre caiga sobre ellos. Escuches, pero no te impacientes. No te sientas mal por eso. Tenemos que orar sabiamente. Pidámosle al Señor que les envíe espíritu de miedo, de temor, de estupor, de confusión. Y el Señor destruya los planes de ellos y devuelva el baldón, como dice el libro de Nehemías capítulo 4, verso 4. Pero ¿por qué estoy enseñando todo esto? Porque hay muchos cristianos que conectan con personas que hacen mal. O porque son su familia o porque son sus amigos. No, yo sé que él va a cambiar o yo oro por él. Sí, hay que orar, por supuesto. Pero hay que apartarnos. Ahora, pasa a nuestro corazón, leamos y terminamos aquí. Salmos capítulo 37, verso 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, o sea, estas maquinaciones, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Yahweh, bendito es su santo nombre, y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Yahweh, bendito es su santo nombre, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Hemos tenido una revelación profunda de lo que son las maquinaciones, las trampas del diablo, las estrategias de él. Y tenemos que pedirle al Señor que nos libre, así como dice también el David Padre, líbrame de los hombres malvados, de los que cometen homicidio y etcétera. Tenemos que pedirle al Señor que nos libre de estas personas. Y sobre todo, que nos libre a nosotros mismos de ser nosotros mismos los que practiquemos estas cosas. Wow, esto sí que es importante. Pidámosle al Señor que nos guarde del mal. Pidámosle al Señor que nos libre de nuestra propia iniquidad, del hombre viejo que mora en nosotros, que toca crucificarlo cada día. Que no pequemos, que nos dé temor de Dios, que nos dé revelación de ese temor, que es asco por el pecado, que no nos deje pecar así querramos y que nos lleve a la vida eterna, aleluya, para que podamos confiar en Él, disfrutar de su compañía, de su presencia y para estar siempre y para siempre con Él, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Padre, te damos gracias. Padre, oramos, Señor. Oramos con todo nuestro corazón, agradeciéndote por esta hermosa palabra, por esta revelación. Saca a la luz toda trampa del diablo, saca a la luz toda estrategia del maligno, repréndelas en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, toda maquinación del diablo que quiera atentar contra nosotros, todo autoorgullo, toda prepotencia, toda vanidad, todo espíritu subjeticio, toda manipulación subjeticia del enemigo, repréndela, devuélvesela, Señor, págale conforme a sus obras. Ya nos libres, no nos dejes pecar así querramos, Señor. Danos revelación de tu temor, pon tu temor en nosotros, Señor, y apártanos del mal. Señor, oro con todo mi corazón por la profeta Blanquita García en Miami, Señor. Bendícela, llénala de gracia, de paz, llénala de unción, de poder. Padre, manifiéstate ahora, Señor, contra toda maquinación del diablo que haya en contra de ella, Señor. Permite, Señor, que se lleguen a feliz término estos negocios, Padre. Que tu gracia y tu favor esté sobre ella. Asimismo sobre la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, sobre la pastora Elsie Giraldo, Padre. Destruye toda maquinación que pueda poner el diablo para que esos negocios no se lleven a feliz término. Dales gracia y favor, Padre, salud sobre ellas. Padre, bendice con salud a la pastora Rosa Gutiérrez. Bendícela, llénala, Padre, de tu gracia y favor. Y avergüenza al diablo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Padre, gracias por la vida de José Antonio Cortés. Bendícelo, Señor. Prospéralo, Señor. Llénalo de paz, de alegría, de gozo. Asimismo a Elsa Cortés. Asimismo a Yolanda Cortés. Tus siervos, Padre, que te aman. A Manuel, Señor. A Luis, Padre amado, a Nicolás, Señor, a Juan Pablo, a Alcira, Señor, a Miriam. Tócale, Señor, tú les amas, llénalos de tu gracia y tu favor, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, te doy gracias por la vida del pastor Plinio Orejuela en el Chocó, llénalo de gracia, de favor. Padre, te ruego por la vida del apóstol César Wilbur García allí en Nueva York. Por el apóstol Dubán Valencia, Padre, concede las peticiones de su corazón, concédele esto que él me hablaba ayer, Señor, en el secreto. Bendícelo, Padre, bendice al apóstol Dubán Valencia, concede esas peticiones, prospéralo económicamente, Padre, bendice el ministerio allí en los Estados Unidos, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias por la vida de María de Jesús Pachón,
Llénala de gracia, de favor, bendícela, Padre. Salud por todas partes para tu sierva, que es un ejemplo tuyo, Señor. Padre, gracias por la vida de Israel Rincón, de Livia, Señor, de Laura, de Angélica, de David, de Mía. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias por la vida de Alma Lucía Castillo, Señor. Gracias por la vida de Margarito García. Bendícelo, Señor. Mira a tu siervo William Arboleda, Señor. A tu profeta Esther Valencia, Señor. Guárdala de todo mal, de todo peligro. Dale salud por todas partes. Mira la vida, Señor, de Nancy Castañeda, de Bernardo. Mira a Juan Pablo, Señor. Haz lo que tienes que hacer en la vida de estos hijos para que te conozcan y se conviertan a ti de verdad, Señor. Mira la vida de Aurora Fandiño, bendícela. De Adelia Alfonso, tu hija, Padre. De Ledir Salazar, de Josué, Padre. De Daniel, de Juliet, de Amit, Señor. Tócalos, Padre. Llénalos de tu gracia y tu favor, Padre amado. Mira la vida, Señor, de Andrés Riveros. Aquí se encuentra con nosotros su hija Nicole, Señor. Llénales, bendíceles. Mira ahorita a Tibasosa, a Ana Tibasosa, esas siervas preciosas tuyas. A Cecilia Villamil, Señor. A Sandra Rocío Acosta, Padre amado. A la pastora Olguita Ravelo, al pastor Gonzalo Soler, que están de cumpleaños. Bendícelos, Señor. Mira la vida, Señor, de Jairo Alfonso, de Lilia Díaz, de Aura Liliana, Padre. Bendícela, Señor, concede las peticiones de su corazón. Mira el corazón de tu hija Aura Liliana, Padre. Concédele este empleo, concédele las peticiones de su corazón a tus hijos, Jairito y Lilia, Padre. Bendíceles de manera sobrenatural, Padre. Mira la vida del mayor León, Señor, de su esposa Sonia. Concede las peticiones de sus corazones, del coronel Juve Río, Señor. De su hijo Ángelo, Padre, que hoy está cumpliendo años. Llénalo de gracia, de bendición. Tócalos, Padre amado. Asimismo, a Olmedo López, Padre, a Gustavo Malo, que te sirvan, Señor, conviértelos. Padre, tantos siervos que no nombro ahora que se me escapa. Bendícelos, Padre, bendice a Rosalvita Ibáñez, a José Salazar Najera allí en México, Señor. Padre, tú conoces nuestro corazón y toda esta gente linda que está siempre con nosotros. Bendíceles de manera rica y sobrenatural. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te damos gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Familia, mañana voy a hablar del amor de Dios. ¿Cómo tú puedes tomar del amor de Dios de Él mismo? ¿Cómo puedes tomar del amor de Dios del cielo, o sea, en el cielo? ¿Y cómo lo puedes usar aquí en la tierra? Todo esto está maravilloso, familia. Todo esto va a traer mucha bendición y revelación sobre tu vida. Así que mañana los espero a las 8 de la mañana y a las 10:30. Les amamos con todo nuestro corazón. Ustedes son muy especiales. Son la razón de ser de la iglesia El Camino es Cristo. Así que gracias por orar por mí también. Les bendigo. Gracias por sembrar para la torre de adoración. Dentro de muy poco estoy ya muy presente, que dentro de muy poco ya se colocan los vitrales. Esta semana comienza la construcción de las columnas para sostener cerca de 2 toneladas de vidrio que se va a instalar allí. Así que esta semana comienza ya la construcción de estas columnas para sostener estos vitrales. Muy pronto, estamos a punto. Y luego comenzaremos con la conclusión, la pavimentación de la vía de ingreso. Esto está maravilloso. Así que gracias por sembrar para la torre de oración. Les amamos, les bendecimos y gracias por estar siempre pendientes. Un abrazo, Shabbat Shalom. Nos vemos mañana 8 de la mañana. Bendiciones.